Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 25 de mayo del año 2016. Hemos platicado en las últimas semanas sobre el tema de la crisis de los partidos políticos, la crisis de los modelos democráticos, el cuestionamiento respecto a si de esta situación se derivará alguna transformación de partidos y de partidarios, y al mismo tiempo vale la pena en estos análisis revisar un poco las cosas que están ocurriendo para conectarlas con los factores que hemos expuesto como causa principal, para ver si encajan, para ver si es un proceso que de alguna manera adquiera características de natural por la forma en la que se da, o si están ocurriendo hechos aislados, de esos que sacuden y cimbran las instituciones, y a veces de esas sacudidas, de esos cuestionamientos serios, se producen transformaciones importantes. Decía Víctor Hugo que nunca una idea es tan poderosa como cuando ha llegado su hora. Aquí la pregunta que tendríamos es: ¿la idea de la democracia es poderosa? ¿La idea de la democracia realmente es la que está creando las diferentes manifestaciones que nosotros percibimos, o bien es otro el fenómeno que se atraviesa en este camino? Hemos comentado en varias ocasiones la teoría de la sincronicidad de Jung, que insiste en que la realidad no forma parte de una sola manifestación política, social, cultural, lo que se quiera. La realidad es el conjunto de factores que se están moviendo en diferentes ámbitos con diferentes intenciones, y que por alguna razón de repente se encuentran, y al encontrarse como engranes maestros se potencian y comienzan a producirse las transformaciones. Todo esto, cuando ocurre, evidentemente a quienes más trastorna y a quienes más preocupa es a los que se encuentran identificados con los proyectos de transformación hacia el futuro. Para iniciar nuestro análisis, revisaremos un poco las declaraciones del presidente Peña Nieto de los últimos días, que me parece encajan dentro de este ambiente que estábamos revisando. El presidente tiene dos intervenciones que requieren un comentario de cada una de ellas. En primer lugar, el presidente
en la reunión tenida con sectores privados, con representantes del sector privado, ahí el presidente habla de que los acontecimientos que están ocurriendo son tomados por una sociedad que está malhumorada, una sociedad que no le da todo el valor que tienen a los cambios, porque está convencida la sociedad de que las cosas andan mal. A esta declaración le suma el presidente una toma de posición el fin de semana sobre los matrimonios homosexuales, sobre la adopción de hijos de los homosexuales, que rompe con la línea que había venido manejando desde que tomó posesión. El presidente había manejado con prudencia, con cuidado el tema. Es un tema que está presente, es un tema que tiene que acabar de discutirse, indiscutiblemente es un tema de todos los días en los medios de comunicación, de televisión, radio y periódicos. Todo el mundo lo maneja, pero el punto de choque que se generó fue que el presidente de repente enarboló la bandera de los grupos homosexuales y, como si fuera un pionero en este tipo de reclamos, él señala que la Constitución reconocerá a los matrimonios de homosexuales, les reconocerá el derecho de adopción y la Constitución garantizará los derechos de las mujeres para el aborto y todos los temas que con esta orientación particular se han venido tocando en foros distintos, con argumentos muy diferentes, lo que nos hace ver que de entrada no hay una unidad de criterio respecto del tema que le permitiera al presidente hacer este pronunciamiento. Hay una caricatura de Calderón que es muy significativa. Pone al presidente saliendo con su bandera de colores en el primer cuadro, y en la el segundo cuadro, aparece el presidente totalmente carbonizado, lleno de ceniza, porque lo único que hizo fue quemarse delante de la sociedad. El presidente, después de esto, le otorga una entrevista a un periodista de La Jornada que tiene con él una plática larga en donde estos temas de los que estamos hablando van a salir, pero el presidente inicia contradiciéndose a sí mismo. Él había declarado a los medios unas semanas antes, en una reunión, decíamos, del sector privado, que la sociedad estaba malhumorada, y ahora el presidente dice:
No hay ninguna razón para el mal humor. Reconozco que tenemos algunos problemas, pero ¿por qué motivos la sociedad iba a tener una actitud de mal humor frente a lo que está sucediendo? Y en ese momento los organismos empresariales encabezados por la Coparmex le han leído al presidente un documento en el que expresan de manera clara y precisa, respetuosamente pero con toda energía, que el sector privado cuestiona los argumentos del presidente en materia de las reformas que se han comenzado a realizar en el país, pero que no se terminan, respecto a la corrupción que alcanza cada vez proporciones mayores, contra los crímenes que ocurren de forma alarmante en prácticamente todo el territorio nacional, que permanecen no solo impunes, sino que los jueces se dan el lujo de a personas que han sido señaladas como los responsables de actos criminales como el secuestro, dejarlos libres por considerar que no estuvo bien planteada desde el punto de vista jurídico la situación que permitiera detenerlos en la cárcel. Todo esto, sin duda, explica el mal humor de la sociedad. Si el presidente quiere saber por qué hay mal humor, la respuesta es: hay mal humor porque el gobierno no está actuando como gobierno, porque el gobierno está dejando pasar las oportunidades de establecer en este país el derecho y el respeto al derecho constitucional, que son la base de la unidad en este país. El presidente hace toda una serie de reflexiones muy válidas, para él es legítimo hacer la expresión, pero la actitud del presidente es como si él estuviera llevando una bandera de corte ideológico con la que él se compromete plena y absolutamente, mientras por otro lado sus declaraciones van en un sentido diferente. El presidente tiene derecho a manifestar sus puntos de vista, pero me parece que excede su actitud cuando se vuelve el abanderado de estas posiciones. El presidente es el presidente de todos los mexicanos, no de algunos, y no de las minorías, sino de todos, y es representante por las mayorías. Las mayorías tan menospreciadas en algunas de las opiniones son las que le dan legitimidad a la autoridad para poder opinar y declarar en estos casos. Entonces ahí hay un punto de confusión que habría que tratar de aclarar para saber cuál es en el fondo la proposición, la propuesta, los alcances de lo dicho por el presidente en torno a este tema que estamos tocando. El presidente nos está
marcando que el tema de la economía es un tema en el cual, eso lo dice en la entrevista con el periódico La Jornada, que la economía, si bien es cierto, no crece al ritmo deseado, tampoco es motivo de preocupación. Estamos bien en economía, dice. Esto ya llama la atención porque el tema económico, visto desde otras perspectivas por otros analistas, han presentado visiones, números y propuestas muy distintas, convencidos de que la crisis de la economía mundial, que es la gran crisis del capitalismo, es una crisis que está comenzando a moverse en la búsqueda de una solución, y que en estas soluciones tendrán un lugar preferente los proyectos vinculados a las ciudades globales, entendiendo por ciudad global no solamente una ciudad grande en donde hay muchos habitantes, sino que estos habitantes están todos unidos por el propósito de sacar adelante la economía de esta entidad, que colaboran entre ellos y que se auxilian para que la ciudad vaya posicionándose en la competencia con otras ciudades en el mundo que están creciendo y que todo parece indicar serán representantes del mundo del futuro en el orden político, económico y social. La postura del presidente frente al crimen organizado desconcierta. Desconcierta porque evade el tema, no lo enfrenta, no lo confronta, lo minimiza como si las cosas que ocurrieran fueran de muy poca importancia. Yo me pregunto si puede ser de poca importancia el secuestro y asesinato llevado a cabo el fin de semana en Veracruz, en donde sacaron de la iglesia donde estaba el obispo al padrino de un bautizo y lo mataron. Esto es algo como para mantenernos indiferentes, es algo para mantenernos con un humor positivo y alegre, o por el contrario, nos marca cosas que lastiman a la sociedad en sus familias y en el resto de la comunidad. Se han dado en las últimas semanas secuestros, asesinatos, desapariciones, cuestionamientos que hacen que cualquier persona que analice la situación de México la vea en su conjunto frente al resto de los países de América Latina tan convulsionada como puede estar en este momento la sociedad brasileña o puede estar en este momento la sociedad argentina, la sociedad venezolana, que son las que están tensando las relaciones dentro de la misma comunidad a causa de diferencias profundas entre la presidencia y los grupos políticos
sobre temas tan importantes como la economía. A este cuadro que ya de por sí llama la atención y no nos alegra precisamente, hay que agregar el derrumbe del comercio del petróleo. El petróleo se cayó estrepitosamente y el petróleo cayó sobre la economía de aquellos países que durante años tuvieron utilidades increíbles en el comercio del petróleo y que hoy de repente se encuentran con que el petróleo alcanza sus números menores en lo que a precio se refiere. Economías como la de Venezuela se han venido abajo de manera estrepitosa precisamente porque Venezuela armó el proyecto del bolivarismo no como una aventura fraternal entre países hermanos a los cuales se invita a compartir experiencias, sino que el comandante Chávez, para animar a los presidentes a sumarse a su causa, les dio fuertes cantidades de dinero, les patrocinó empresas muy importantes y les dio petróleo. Nada más hay que ver el caso de Cuba y el caso de Nicaragua para darse cuenta de las cantidades de petróleo que Venezuela estaba entregando a estos países para soportar de manera artificial las fallas tremendas que estaban ocurriendo en sus economías. Toda esta confrontación de los sectores privados con la presidencia parecía que había sido dejada atrás. Uno recuerda situaciones semejantes con López Portillo y con Echeverría, pero no con otros presidentes, porque tanto Salinas de Gortari como Ernesto Zedillo tuvieron una actitud de cercanía con el sector privado y el éxito de sus modelos político-económicos residió en que había un acuerdo entre los participantes respecto de lo que debería hacerse para salir adelante. Y lo que teníamos que hacer para salir adelante era industrialmente convertirnos en una nación productiva que buscara los nichos en donde se pueden crear los intereses de acercamiento a los productos que se distribuyen y que se crea al mismo tiempo un beneficio para las ciudades que compran estos productos y para los que las venden, generándose el modelo de crecer, ganar, que fuera de toda duda es lo mejor que puede buscarse en el escenario de las empresas. El presidente dice que no hay
por qué tener mal humor cuando el crimen organizado está creciendo de manera importante y está generando toda una serie de tensiones. La violencia a nivel mundial ha alcanzado niveles altísimos y en estos niveles de violencia hay dos canales a través de los cuales se producen las confrontaciones. En primer lugar está el canal de las ideologías religiosas, el tema del yihadismo, el tema del Estado Islámico, que están desencadenando en el norte de África y en otras ciudades en Europa una verdadera ofensiva en contra del turismo, que para ellos es una manifestación comercial no bienvenida, porque los que no son seguidores del Corán no tienen por qué ir a pisar un territorio que solo le corresponde a los creyentes. Esto que uno pudiera pensar que es una declaración hecha por alguien que no encaja en la sociedad, se viene abajo este criterio cuando nos damos cuenta de todas las personas que están resultando afectadas por este criterio. Se han iniciado acciones violentas en lugares como Costa de Marfil, donde nunca había habido este tipo de manifestaciones ni de problemas. Hay una persecución en el Congo, hay una persecución en los territorios de Kenia y los territorios que se acercan a las zonas del Cuerno de África, en donde radica el grupo más conocido de la piratería moderna con todas sus variantes. El crimen organizado no es una palabra que acomode para expresar un punto de vista. El crimen está organizado en el mundo. Esta es la gran diferencia que tuvieron los gobiernos en periodos anteriores a que el crimen se organizara. Hoy el crimen cuenta en sus filas con desertores de los aparatos de inteligencia de los países más avanzados en esta materia, incluyendo la Mossad, que como todo el mundo sabe es el servicio de inteligencia más eficiente que existe en este momento. Cuentan entre sus filas a expertos en el tema de impuestos, en el tema de inversiones, en el tema de manejo de grandes sumas de dinero para lavarlas y poderlas emplear en beneficio de los criminales. Todo esto nos hace ver que las denuncias que se han venido gestando respecto de la mafia, de la camorra, de la andrañeta, no son palabras, no son conceptos para desecharlos, sino para estudiarlos
porque de estas estructuras son las que están llegando a nuestros países, produciendo un daño verdaderamente terrible en las comunidades. Por otro lado, viendo otro ángulo del mismo problema, nuestros jóvenes ya no les interesa tanto la carrera universitaria. Hoy les interesa el dinero rápido, fácil y en abundancia. Y eso los cárteles de la droga y los clanes del crimen organizado se los pueden dar sin ningún reparo. Esto explica por qué gran parte de los enfrentamientos entre los grupos que pelean por el control de áreas geográficas en la distribución de los productos del crimen, en la mayoría de las personas que resultan heridas o muertas en estos casos son jovencitos y jovencitas a los que habían enredado con facilidad en su manifestación de violencia criminal, porque les estaban planteando a los jóvenes los alcances de una carrera rápida, peligrosa pero rápida y llena de elementos gratificantes para quien participa en este terreno. Cuando hablamos del crimen organizado, debemos entender que estamos hablando de una entidad que existe a nivel mundial, que tiene recursos internacionales muy poderosos, que ha corrompido en los diferentes países a los jueces, a los guardias de las aduanas y a todos aquellos que están en las cercanías de sus centros de operación para utilizarlos en su beneficio y para poner en jaque a la sociedad que todavía no acaba de entender de qué tamaño es el problema con el que está lidiando. En este escenario que estamos revisando, creo que vale la pena recordar el resurgimiento de la crisis en las fronteras de los países. Hoy el tema de las fronteras alcanza una importancia tan grande como la que tuvo allá a finales del siglo XIX Friedrich Ratzel, que es el gran promotor de la investigación del tema de las fronteras. Hoy las fronteras están siendo tema de guerras de baja intensidad entre Rusia y los habitantes de Ucrania, a los que los rusos pretenden absorber como el imperio de los zares lo hizo en alguna ocasión. Los pequeños países que quedaron supuestamente bajo la garantía de autonomía de las Naciones Unidas en lo que era antes la región del Cáucaso dominada por la Unión Soviética,
Hoy Rusia sigue dando palmadas sobre la mesa, exigiéndoles a los dirigentes de estos países pequeños pero enormemente importantes por las cantidades de gas que tienen y que serán seguramente en el futuro países que por ser pequeños, con poca población, con mucha riqueza, alcancen niveles de desarrollo excepcional. Ya estos territorios están hablando de crear una ciudad global que estará cerca de los pozos petroleros de Bakú y que representará a toda la zona del Cáucaso para los negocios y para el intercambio de productos. Los gobiernos se lanzan a pedir, a exigir, a reclamar la conformación de las fronteras, por ejemplo, de los territorios de los países del mundo sobre la Antártida. En los últimos meses, los conflictos del Ártico y de la Antártida, que parecieran tan remotos y que son tan poco conocidos en la sociedad, se han convertido en los temas de las grandes reuniones internacionales en donde todos quieren sacar ventaja de los acontecimientos. Curiosamente, Rusia había tenido poco interés por la zona del Ártico. Había tenido interés Rusia por la zona del Paso del Noroeste, que es este espacio de tránsito que va del Océano Pacífico al Océano Atlántico alrededor de los límites de ese gigantesco iceberg que flota sobre el norte del planeta, al que llamamos el Ártico. Hoy infinidad de grupos científicos se están instalando con permiso y sin permiso en áreas que les permiten observar con bastante precisión los movimientos de las corrientes aéreas y calculando la dirección y la velocidad de esos vientos desde el Ártico, se hacen los pronósticos de el clima en los continentes, que es de una importancia muy notable, porque en base a estos enfoques y a estas visiones se pueden prever las rutas comerciales de vuelos y de navegación marítima con un riesgo menor. La Antártida ha vuelto a ser motivo de tensiones. Argentina reclama la soberanía de las Islas Malvinas, mientras los ingleses tranquilamente señalan que las Islas Falkland, como ellos les llaman, pertenecen al Reino Unido y que la mejor prueba la tiene la ONU cuando
hizo una consulta de los habitantes de las islas preguntándoles si querían ser ingleses o querían ser argentinos. No hubo uno que dijera que quería ser argentino. Y eso porque los argentinos en realidad no han tenido presencia en la isla de las Malvinas. Han tenido esporádicos desembarcos que acaban siempre muy mal para Inglaterra, causándole mucho desprestigio, y por otro lado no han sacado nada benéfico para sus países. Hoy este tema vuelve otra vez, el de la posesión de las Malvinas, a ligarse con los alcances de territorio en la Antártida que estas islas le dan a Inglaterra. Es curioso porque un país del norte, Inglaterra es el norte de Europa, está peleando por sus derechos en la Antártida, en el otro polo de donde vive, desarrollándose además sistemas de medición extraordinariamente sofisticados que permiten hacer lecturas muy a tiempo de los cambios de las corrientes aéreas y marítimas en beneficio de quienes las utilizan para circular y para alcanzar su destino en la competencia global también de las líneas aéreas. Las ciudades están creciendo de manera desorbitada en varias partes del mundo. La enorme Ciudad de México tiene como competidores a la enorme ciudad de Bombay en la India, a ciudades que no pueden ser llamadas globales porque la ciudad global se distingue por la estructura y organización de la sociedad y la participación de los grupos sociales, todos en el desarrollo de las actividades de la misma. Los demás son llamadas megaciudades, y estas megaciudades se caracterizan por el amontonamiento. La gente vive ahí amontonada, y este amontonamiento está tocando uno de los puntos más vulnerables en este momento en nuestro mundo, que es el de la suficiencia para atender la demanda de agua de las ciudades que han crecido de esta manera. Los gigantescos mantos acuíferos que parecían la garantía para las ciudades, los recursos que tradicionalmente se han tenido, más las plantas tratadoras de agua, parecían haber resuelto este conflicto, pero en los últimos años se ha desbordado la problemática, se han contaminado muchas de las cuencas subterráneas y al mismo tiempo se han
generado tales reclamos por parte de la sociedad, particularmente en el área de las industrias, que todo esto comienza ya a preocupar a todos los que están interesados en este recambio de la situación económica en el mundo. El presidente en México puede decir que las cosas van bien, puede decirlo porque está en su derecho de hacerlo, pero no está diciendo la verdad, porque la verdad que deberíamos conocer por voz del presidente no es tampoco la de la desesperación y el señalamiento de que todo está perdido y nada puede salvarse, que pareciera ser el lema de varios de los noticieros de radio, televisión y de algunos editorialistas en los periódicos que tienen mensajes apocalípticos. En realidad existen posibilidades y oportunidades de crecimiento y de desarrollo si los partidos políticos y sus representantes en la Cámara de Diputados sacaran oportunamente las modificaciones que hacen falta para que nuestro país entre con alguna posibilidad a estas reagrupaciones mundiales de la economía que se están generando en torno al Pacífico Sur, que es un área en donde nosotros tenemos elementos que son muy propicios. Escuchaba el discurso del presidente de la Coparmex al gobierno nacional, en donde señala el privilegio y la estructura privilegiada que México tiene en su orografía, que le permite tener acceso a 2 océanos, le permite tener acceso al mercado interior de los Estados Unidos, que es nuestro cliente número 1, que le permite a México la penetración en los organismos de comercio de las Antillas, de donde nos hemos alejado inexplicablemente y que son y han sido tradicionalmente áreas de influencia económico-social de parte de México. En medio de todas estas situaciones, algunas que nos hablan de esperanza y de recursos positivos y otras que nos marcan que estamos en una línea de confrontación que se puede ver en el caso del crimen organizado, no se ve la mano de la presidencia, no se siente la mano en el timón. Por el contrario, los bandazos que se dan nos hablan de que nadie quiere tener la responsabilidad de llevar el barco a buen rumbo, y por el contrario todo el mundo dice que así entre el SIG y el SAG, que parece ser nuestro destino, nuestro país está tranquilo y no tendrá problemas. México tiene que tomar una decisión respecto de Cuba a tiempo, ahora que en Cuba comienzan a abrirse las posibilidades de intercambios económicos. Este es el momento en el que México puede acercarse, ayudando a la sociedad cubana a salir adelante, pero reclamando siempre
la necesidad de un sistema democrático que le permita a este pueblo expresar libremente su pensamiento y elegir a quien mejor le parezca para gobernar. Las tiranías hereditarias, lo hemos podido comprobar en el caso de Corea, lo único que hacen es poner en grave riesgo y predicamento el futuro de la sociedad. Así, a unos cuantos días de un proceso electoral que sacudirá a varios estados y que vendrá a complicar o a resolver en algunos casos la problemática de la que hemos estado hablando, frente a esto no hay pronunciamiento de la presidencia, no hay una petición a los partidos a que respeten a la sociedad, a que tomen conciencia de las responsabilidades que se asumen en estos puestos y que entiendan que estos puestos están allí para lograr con ellos su propósito y hacer de México una nación más ordenada y una nación más cercana al respeto a los derechos universales del hombre, sí, pero también a los derechos que han acumulado a lo largo de los siglos las instituciones que hoy con tanta facilidad se quieren disolver. Dejamos nuestro tema ahí, seguiremos la semana próxima.